De acuerdo con las estadísticas de la educación superior, de los aproximadamente 700.000 estudiantes del grado 11, un poco más de la mitad no tendrán posibilidad alguna de continuar sus estudios en el año 2021. Se calcula que a las universidades accederán unos 180.000. Los 140.000 restantes irán a instituciones técnicas y tecnológicas. Más de 370.000 no van a estudiar. A las universidades privadas irán unos 100.000 estudiantes, la mayoría son de estrato 4, 5 y 6. A las universidades públicas irán unos 80.000 estudiantes, la mayoría son de estratos 3 y más bajos. En Colombia llegan a la universidad solo el 10% de los jóvenes del estrato 1. Colombia está muy atrás en términos de otros países de América Latina en educación. Actualmente en la Universidad Nacional de Colombia hay matriculados un poco más de 54.000 estudiantes, más de 45.000 en pregrado y el resto en especializaciones, maestrías y doctorados. En el 2019 se graduaron casi 6.000 profesionales. Ese mismo año se presentaron unos 126.000 aspirantes y se admitieron un poco más de 17.000. El 55% son de estratos 1 y 2, el 33% de estrato 3 y menos del 10% son de estratos medio y altos. Estamos aquí porque la pandemia ha traído consigo una alta tasa de desempleo, principalmente desempleo juvenil, una agudización de la brecha de desigualdad en Colombia, y esto pues ha repercutido en que existan proyecciones en la deserción estudiantil tanto de pregrado como de posgrado en todas las instituciones de educación superior públicas del país y en especial en la Universidad Nacional de Colombia, adicional al aumento en el déficit generado por la pandemia en el caso de la Universidad Nacional de Colombia. Que se necesitan más recursos para atender a los estudiantes que ya están en las universidades públicas y que debido a la crisis no tienen el dinero para financiar sus estudios, pero tampoco para tener una vida digna que les permita estudiar en estas instituciones. Iniciamos esta encadenatón aquí en Bogotá, pero también en Medellín, porque el gobierno solamente dio para la nacional 5.200 millones de pesos, cuando realmente se necesitan 72.000 millones de pesos. La diferencia es abismal en términos de las discusiones y las necesidades y las exigencias que estamos planteando los estudiantes. Y el día de ayer iniciamos una huelga de hambre, porque a pesar de que empezamos esta encadenatón exigiendo más recursos, ni la administración de la universidad ni el gobierno nacional nos han dado respuestas alrededor de nuestras exigencias. La solución es muy clara. Hay que financiar, y eso siempre se hará a menor costo, el desarrollo de las universidades públicas y el aumento de cobertura bien financiado de las universidades públicas. El problema central que genera el programa Serpi lo Paga y el componente de Generación E es que desvía recursos públicos a las instituciones privadas. Ese es el problema central. En Colombia, por cada 100 estudiantes que se gradúan del colegio, 3 estudian una carrera técnica, 33 estudian una carrera tecnológica, 24 estudian una carrera universitaria, 40 se quedan sin educación superior. Proporcionalmente, esos 40 representan a 274.620 jóvenes que cada año se quedan sin la posibilidad de ingresar a la universidad. En primer lugar, Serpi lo Paga, que es un programa que de todas maneras ya se está acabando, está en su etapa final, y la Generación E en su componente de excelencia, que están destinados, orientados a darle recursos públicos a las universidades privadas para formar estudiantes que son considerados de élite. Ese es el núcleo de este programa. Lo que se pensó con Serpi lo Paga y uno de los componentes de Generación E era que los mejores estudiantes de estratos económicos con bajos ingresos pudieran llegar a universidades privadas y el Estado financiara la matrícula de esas universidades privadas que con frecuencia, como sucede en la Universidad del Norte o la Universidad de los Andes, pueden ser 2 o 3 veces la matrícula en una universidad pública. En Generación E se conservó lo mismo de Serpi lo Paga,
pero el aporte del Estado se redujo. En síntesis, se destinan recursos públicos para instituciones privadas, para financiar a estudiantes de pocos recursos económicos en instituciones privadas. No se le garantiza el acceso a la mayoría de los estudiantes y no se le garantiza el acceso sobre todo en instituciones públicas, porque esos recursos que se destinan para el programa SERPI lo paga se podían destinar muy bien para la financiación de las universidades públicas acreditadas y para atender mucho más estudiantes, el doble, el triple o 4 veces los estudiantes que se estaban atendiendo en la universidad privada. Ahí está el principal problema. SERPI lo paga fue diseñado para orientar recursos públicos hacia instituciones privadas con la excusa de darle nuevas oportunidades a personas que estaban siendo marginadas de una educación considerada como buena o de calidad de acuerdo con criterios definidos por el Estado. El problema central de SERPI lo paga y Generación E en términos generales es que la inversión del Estado por estudiante es mucho más alta que la que hace en la universidad pública. Entonces, en un momento en donde se acentúa la crisis por recursos escasos, estamos destinando los recursos escasos a seguir financiando estas instituciones privadas con matrículas altas. Nosotros hemos venido pidiendo unas cosas muy básicas y es preservar la educación superior para todos y todas las hijas del pueblo colombiano. En ese sentido, pues estamos diciendo que es necesario garantizar matrícula cero. Matrícula cero es que no tengamos que pagar el costo para poder estudiar para el próximo semestre y para el próximo año. Y por otro lado, pues que efectivamente el gobierno pueda hacer un aporte a la universidad para que la universidad no caiga en una crisis más profunda y que efectivamente podamos seguir estudiando a posterior. Bueno, llamamos a todos y a todas a que realmente defendamos la educación superior, no solamente como estudiantes, sino como padres de familia, como trabajadores, como estudiantes de secundaria, como profesores, porque efectivamente aquí lo que se trata es de defender la educación como un derecho de todos.